Que siempre se pone sobre la mesa, que tiene miradas diferentes. Nos estamos basando en un artículo de La Diaria, donde se plantea que la ANEP va a revisar el reglamento de evaluación de los estudiantes. El tema de la repetición, para algunos un derecho, para otros lo que, bueno, genera abandono estudiantil. Nos está acompañando para tratar este tema el doctor en Educación y director ejecutivo de Políticas Educativas de la ANEP, Antonio Romano. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cuál es su primera reflexión? ¿Qué pasa? La repetición como herramienta, ¿cómo la considera usted? Bueno, capaz que en primer lugar, bueno, gracias por la invitación y por instalar los temas educativos y poder ofrecer una mirada que complejice, porque algunas veces se plantea repetición sí o no, Claro. que en realidad incluso la política educativa termina atrapado esos dilemas y en parte es lo que el artículo intenta, digamos, tratar de poner a luz, porque bueno, a veces las medidas están fundamentadas de política educativa en las mejores intenciones, como ocurrió, digamos, con el nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado, que estableció que los niños y niñas no tienen por qué repetir. En determinados grados. Exactamente, ¿no? Estableciendo ciclos, lo cual es una cosa interesante porque permite más tiempo para que, ¿no?, al momento que la evaluación tenga una consecuencia desde el punto de vista, digamos, del pasaje de grado. Sí. También es lógico que que en ese nuevo reglamento muchas veces le podía pasar a un maestro de un grado tener que lidiar con chicos que no habían llegado al nivel esperado en el año anterior. ¿Y ahí qué pasa? ¿Estaba previsto cómo se aborda a esos chicos? ¿Hay que hacer una atención más personalizada? ¿Hay cómo hacerlo? Entonces quedaron cosas como en el aire. Bien. Sí, se habían destinado igualmente un conjunto de baterías de apoyos, Sí. ¿no? Lo que pasa es que los apoyos que estaban previstos no siempre fueron suficientes y el problema fue que se tomó una decisión sin contar con el convencimiento adecuado de que esa era la mejor medida. Porque si nosotros comparamos lo que era la repetición, para poner una comparación, ¿no? En la década de los 90, digamos, con la actualidad, digamos, los números nos escandalizarían, digamos, ¿no? Estaban, digamos, cerca de 30.000 niños en algún momento, digamos, en la década de los 90. Hoy estamos hablando en torno de 4.000, ¿está bien? Entonces, si uno dice, es cierto que las cohortes las cohortes etarias son menores, el fenómeno de la repetición ha venido, digamos, progresivamente, digamos, disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los alumnos hoy saben más que lo que sabían antes? ¿Es que los docentes, digamos, exigen menos o que o enseñan mejor, que también, perdón, también la pregunta. Por ejemplo, puede ser que han mejorado, tal cual, o, digamos, lo que ocurre es que en realidad también se ha relativizado, ¿no?, el valor de la repetición como un instrumento, ¿no?, utilizado en caso de que los chiquilines y las chiquilinas no puedan aprender, que sea el mejor recurso para, ¿no?, garantizar, digamos, el derecho a la educación. Sí. En realidad, ahí me gustaría hacer, porque... Por eso yo le preguntaba cuál es el sentido como herramienta de la repetición. Perfecto. Se supone que es un recurso más, entre otros, durante mucho tiempo fue el recurso principal, ¿no? Cuando se supone que un alumno no alcanza lo que se espera que debe haber aprendido en el curso de un año, durante mucho tiempo fue el instrumento privilegiado, ¿no? Por eso es interesante, porque yo digo hace 40 años, pero si miramos, por ejemplo, lo que pasaba en la escuela esa que adoramos del pasado, esa escuela en la década del 50, en esa escuela de cada 10 niños que entraban solo terminaban 3, ¿no? Esa escuela que muchas veces añoramos del pasado era muy exigente, decían, no, estamos en... esa escuela es la que todos añoramos, pero en el fondo las consecuencias del funcionamiento de esa escuela es que mucha cantidad, de 10 solamente terminaban 3. Entonces, después también pasamos a la era del pase social, ¿se acuerdan? Cuando no se utilizaba el recurso de la repetición como herramienta, se acusaba del pase social. Pasaban sin saber. Yo me pregunto qué quiere decir lo del pase social, o es también una medida, una manera de interpretar el cambio cuando alguien discrepa con una decisión que se está tomando. Yo lo relativizaría, si no es una forma de decir, bueno, en realidad, ¿cómo nombramos esto? Si fuera por mí, repetiría, está pasando, no es que haya diferencia de criterio, sino se está, digamos, utilizando un criterio más laxo, entonces cualquiera puede pasar
por este lugar, ¿no? Pero en O sea, definitiva el está pensando problema en va a continuidad. explotar en algún, al final de primaria. Claro, Ahí va te a explota el explotar, problema, ¿o no? La pregunta es justamente, ¿cuáles son las razones que explican, digamos, que un estudiante o una estudiante, un niño, una niña, no alcance a aprender lo que se espera que aprenda en ese año de trabajo? Y hay muchas variables. Y también es cierto de que ahí hay un factor que es muy importante, que es cuánto tiempo le damos a los niños para que puedan aprender lo que tienen que aprender. ¿Y qué es lo que pasa cuando no lo hacen? ¿No? ¿Quién es responsable finalmente si un niño o una niña no aprende, ¿no?, lo que se supone que debería haber aprendido? ¿Quién es? ¿Es el niño? ¿Es la familia? ¿O es el sistema educativo? Si es el sistema educativo, ¿no? La mejor medida que existe es Bien. que vuelva a repetir el año. Hasta ahí Antes me que el permite sistema, abrir el yo juego a los pondría panelistas. ¿Qué opinan sobre esa misma pregunta que está dejando abierta nuestro invitado? ¿Qué opina el panel? Marta. Bueno, yo soy una defensora de la repetición, porque entiendo que no es justo para el docente que reciba niños con niveles tan desparejos. Vale decir, yo no me eduqué en la escuela del 50, me eduqué en la escuela del 70. Si no alcanzaba ese nivel, se repetía y nadie se murió. O sea, hay un mínimo que uno tiene que alcanzar, porque si no lo que yo hago es la ley del mínimo esfuerzo. Me convierto en vez de escuela en guardería, te mantengo en el sistema y cuando llegas al liceo, fracasás. Entonces lo único que hago es dilatar en el tiempo el fracaso. Bien. Concreta la pregunta. Concreta. Perfecto. Edgardo. No, yo creo que es el sistema el que tiene que hacerse cargo de la evaluación permanente de la evolución de cada niño. Entonces, Pero sobre la repetición como instrumento. es un instrumento parcial, que debe ser complementado con otro, que es el que evaluando habilite, que creo que de alguna manera está planteado en primero, tercero y quinto no hay repetición, pero para segundo, cuarto y sexto es necesario aquellos estudiantes que tuvieron un nivel de insuficiencia que con el viejo modelo repetían, no repiten, pero son acompañados en esos años para equilibrar. Y yo creo que esa es una respuesta del sistema y por supuesto de las familias que tienen que estar involucrados también en el sistema. Pauletti. Yo creo que ahí no hay blancos y negros. Mirá, estos temas con blancos y negros me parece complejo. Lo que sí me parece, más que el sistema, la figura central es el docente, porque el sistema está compuesto por los docentes. Entonces, me parece que... No, pero pará, ¿la figura central no es el estudiante? No, yo digo del sistema. El sistema educativo, digo, del sistema, del administrador de la educación, por decirlo de alguna manera. Obviamente, el eje es el estudiante. Lo que debe, digamos, despertar la mayor preocupación y es el eje central de todo sistema. ¿Sos pro o contra la repetición? No, yo en principio soy a favor de la repetición, pero entiendo que tiene que haber algunos mecanismos de salvaguarda para contemplar determinadas situaciones, porque se pueden dar situaciones muy disímiles. Por ejemplo, no es lo mismo, yo siempre insisto con esto, pero no es lo mismo determinados niños que van en un contexto social complejizado que otros niños que tienen otras facilidades, porque además el sistema social complejizado no quiere decir solamente la pobreza, sino la cuestión familiar, qué tipo de apoyo tienen a nivel familiar, que es clave para el desarrollo de los niños, que muchas veces unos los tienen y otros no, están muy estimulados de un lado y otro lado no. Bien, pero después el mundo no les va a dar ese changüí. No. Pero en la formación yo creo que tiene que estar contemplado eso, Bien. para que el punto de partida después sea lo más igualitario posible. Bien. Voy Ele. por ese lado de Leandro. Yo creo que es necesario que el sistema educativo considere y cree mecanismos para poder hacer que los niños y las niñas permanezcan en el sistema educativo, porque lo principal es que permanezcan para poder aprender, porque si no permanecen seguro no van a aprender. Y eso es fácil de verlo. Entonces, que el sistema pueda generar esos mecanismos para que los chiquilines se puedan poner a nivel de los otros y en el tiempo que para cada niño
sea el necesario. Capaz que un niño aprende en 2 años lo que otro aprende en 1. Y a lo mejor tenemos que dar ese tiempo. Y para eso tenemos que ser pacientes, para eso tenemos que ser aplicados, para eso tenemos que de repente invertir más dinero, que a veces no tenemos ese presupuesto en la educación, para que los maestros comunitarios hagan su trabajo, para que otro tipo de profesionales hagan su trabajo, porque todo eso es lo que va a generar que los chiquilines se puedan poner a tiro de sus compañeros y que todos se nivelen. Si no, no. Porque si nosotros decimos solamente el mecanismo de la repetición cada 2 años o del pasaje social o lo que quieran llamarle, no alcanza. Hay que poner plata, y hay que poner plata para que haya apoyo, porque el apoyo no lo podemos condicionar solo a las familias. Hay gurises que no tienen la posibilidad de que las familias los ayuden, ni con los deberes, a veces ni con la comida en la casa. Entonces, O ni siquiera con la convicción de que es importante que vayan, También. que estén integrados en el sistema, ¿no? Exactamente. ¿Qué pensás vos? A ver, yo creo que hay que evaluarlos tempranamente a los niños para saber cuál es el problema. Porque puede ser desde un contexto social hasta un tema, por ejemplo, la dislexia. Si no lo atacás y lo detectás tempranamente, es un problema. Los déficits atencionales te juegan y muchas veces, yo soy del 76, en mi época a mí me diagnosticaron la dislexia cuando tenía casi 12 años y padecí un montón de cosas. ¿Repetiste por eso? No repetí, pero te costaba el leer y determinadas cosas, te costaba. Pero hoy ahí vamos... Sí, pero no en todos lados. Pero no en todos lados. bastante. No es lo mismo un centro privado que un centro público. No es lo mismo un centro público en determinadas zonas que en medio rural. Entonces, yo creo que aquello que también se hablaba de la educación antes, de darle autonomía a los centros porque en cada realidad son distintos y poderlo evaluar, pero tampoco, como digo eso, tampoco puede ser un pasaje social, porque en algún momento pagás. Ves al rector de la universidad, los que pueden llegar a la universidad y te dicen, tengo un problema de comprensión lectora, tengo que en primer año no comprenden un texto. Entonces, ¿cómo pasaron por todo el sistema educativo un gurí de 18 años que no entiende un texto? Bien. Entonces, en algún momento hay Falta que nivelar. Jorge, ¿no? ¿Cuándo? Complejo. Jorge. Yo la verdad que vengo criado de la época de la repetición. Yo también. Imaginá Yo con la también. edad, pero bueno. Y de las planas. Sí, de las planas y todo lo demás. Bueno. ¿Lo decís con nostalgia o qué? ¿Cómo? ¿Lo decís con nostalgia? No, lo digo porque me pasó y no me hizo tan mal, te quiero decir. No repetí, pero no me hizo tan mal. Pero bueno, considero ¿Cuántos que de tu aquella generación llegaron a la cosa, universidad? aquella enseñanza fue para aquel momento y hoy probablemente las cosas han cambiado mucho. Por eso me gustaría mucho más escuchar lo que tiene él para decir de todas estas cosas, porque la verdad, él dio un dato ahora que a mí me sorprendió tremendamente. En aquella escuela que nosotros queremos Sí, tanto, sí. había 7 que quedaban afuera. Y nosotros la tenemos como una maravilla del Uruguay. Bien. Y había 7 que no llegaban al final. Entonces, por eso me gustaría más profundizar, porque yo tengo ese concepto de la repetición como una especie de crimen de castigo y premio, ¿no? Pero bueno, capaz que sí hay que mirar hoy las cosas de una manera diferente con los datos que puede aportar alguien que tiene problemas. Romano, lo escuchamos. Sí, Romano, y de lo que ha escuchado por aquí, a ver. Una pregunta además. ¿Qué experiencia hay en los lugares de mayor desarrollo escolar en el mundo en torno a este tema de los criterios? ¿Hiciste la repetición o no? Por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, otros países. Singapur. El recurso a la repetición es cada vez más un recurso en última instancia, digamos. En realidad, el problema es que hay una diferencia entre verlo como señal de calidad de un sistema, ¿no? Y Claro. hay quienes asocian de que si no hay repetición baja la calidad, y otra cosa es un instrumento pedagógico para que el estudiante aprenda. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo primero de qué estamos hablando, ¿no? Si sacamos la repetición, baja la calidad, eso no hay ninguna evidencia en ningún país del mundo que sea así. Lo que pasa es que tenemos la percepción porque la referencia es la escuela que nosotros vivimos y muchas veces esa referencia imaginaria la idealizamos y pensamos que es la mejor de las oportunidades. Un recuerdo subjetivo absolutamente. Absolutamente, como en muchas otras cosas escolares como la túnica blanca y la moña azul, por ejemplo, ¿no? Sobre el sentido del uso, que es simbólico, pero uno dice, bueno, no quiero entrar en ese debate, pero en realidad es como, parece que tocamos la túnica y decimos, no, que sea marrón y parece que se viene el mundo abajo, ¿no? Sí, O sí, que puede claro, ser de otro sí, color. tal cual. Es como la representación imaginaria de la infancia, de la escuela. Me parece que en la repetición pasa eso, porque todos atravesamos esa experiencia, todos vivimos
y todos de alguna manera también sentimos que eso era algo que estaba naturalizado. La cuestión es que hoy nos preguntemos qué consecuencias tiene el hecho de aplicar la repetición de forma sistemática. Lo que tenemos claro es, por ejemplo, que tenemos niveles altos de ausentismo. Está muy directamente relacionado el nivel de rezago de un estudiante con el ausentismo y la desvinculación. Cuanto más alto, digamos, es el ausentismo, más se hace patrón de relación de un estudiante que ha quedado rezagado. 1 año o 2 años, se duplica la cifra en términos de cantidad de asistencia. Si el ausentismo estuviera vinculado a la repetición, ¿cambiaría? ¿Cómo? Si el ausentismo estuviera en la base de una de las razones para repetir. No, de hecho no está hoy Por en la eso, base. si estuviera, ¿cambiaría la ecuación? Lo que pasa es que ahí la repetición es castigo, está bien. pasa por otro lado, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo no podría afirmar una cosa así. No podría afirmar de que si resolvemos el tema, digamos, del Más de ausentismo... tantas faltas, perdés el año. Pero eso es más castigo. Entonces, Exactamente, pero el punto es, la pregunta es esta, ¿no? ¿En qué medida las medidas punitivas, digamos, en este caso decir, no venís, perdés el año, ayuda, digamos, efectivamente a que eso se transforme en una herramienta pedagógica o cuánto es una herramienta de castigo? Y cuánto, lo más importante, y yo creo que este es el punto, en Uruguay, desde la ley del 2008, tenemos educación obligatoria, digamos, hasta la educación media superior. Sí, claro. Entonces, si la educación obligatoria, esperamos que cada estudiante pueda transitar el ciclo completo a edad, digamos, que corresponda, como ustedes lo han mencionado. Entonces, la pregunta es mejor que tengamos estudiantes que se supone que tenemos un sistema educativo con altos niveles de calidad, que yo lo pondría en discusión, ¿no? Repitiendo y que nos queden la mitad, como actualmente afuera, que no terminan, o teniendo otro sistema que finalicen todos los estudiantes, ¿no? Y no tenemos la repetición de por medio que nos da la pauta de que supuestamente este sistema es de calidad. ¿Pero ese abandono es solo por este sistema o porque no podemos decir... No. Yo lo que estoy diciendo es que hay una relación muy estrecha y que incluso es mayor, en 2 años es mucho mayor que el nivel socioeconómico para explicar el ausentismo. Mucho mayor, están correlacionados. Yo no estoy diciendo que sea la causa, ¿está bien? Sí, sí. Y el asunto es que, hacia qué tipo de sociedad queremos ir y qué lugar le vamos a dar a la formación de las nuevas generaciones y qué lugar, de alguna manera, le damos al sistema educativo como parte de eso. Si pensamos que todos tienen que transitar la educación obligatoria, terminar en tiempo y forma, la pregunta es, ¿la repetición es el mecanismo adecuado para que esto pueda funcionar? Yo creo que no. Pero perdón. Lo que pasa es que hay que también discutir dónde hacer el catch-up, ¿no? Pero claro, el tema es... A ver, en algún momento El tienen eje. que aprender. Claro. Entonces, Durante toda su trayectoria. ¿Quién dijo que...? La pregunta es... pero hay momentos para aprender. Y hay momentos... Toda la vida. Pero Marta, ¿vos crees que repitiendo los chicos aprenden? Pero, perdón. ¿Solo por el hecho de repetir? Quiero preguntar una cosa. Yo creo que sí. No, lo tirás para Bueno, afuera. esa es otra cosa que debería ser discutible que imagino esta medida. Pero, perdón, yo lo que pregunto, ¿no? Si no llega ¿Es repetición sí o no? ¿O repetición como una herramienta más, llegado el caso? Hay 2 discusiones ahí, estamos de acuerdo. En este momento, lo que se está revisando, y esta es parte de la discusión, es cuán efectiva es, digamos, la supresión de la repetición por reglamento, que fue lo que se planteó, digamos, con el reglamento anterior, que estableció, digamos, la supresión de la repetición en primero, tercero y quinto. Lo que nos da, digamos, cuando uno analiza los datos, es que en realidad no modifica esencialmente el eliminar la repetición en primero con la repetición que se va a producir posteriormente a lo largo del ciclo, en segundo, por ejemplo. Hay una diferencia, sí. Algunos que... porque, ¿qué pasó? Pasaron con muy baja calificación, Sí. ¿no? Cerca de un 10%. Pero, es interesante, de ese 10% que pasó, hay un 5% que podría haber repetido, que no repitió, digamos, en segundo y que pasó a tercero. Entonces uno dice, si hubiera repetido ese niño, ¿no?, que estaba previsto en primero, la maestra que estaba en segundo, digo la maestra porque mayoritariamente son mujeres, esa maestra, digamos, en segundo, que decidió que pasara a tercero, tenía la posibilidad de aplicar el instrumento pedagógico de la repetición
y sin embargo decidió que lo mejor era que continuaba. Sin embargo, muy probablemente, si se hubiera aplicado el mecanismo anterior, quizá hubiera repetido. Ahora, si miramos la tendencia, también la tendencia a la baja de la repetición se mantuvo prácticamente constante. Es decir, si no se hubiera eliminado ese tipo de repetición, si la miramos en su conjunto, la disminución de la repetición sigue un patrón, digamos, que es prácticamente el mismo que se viene planteando de descenso de hace mucho tiempo. Entonces, no cambió demasiado el obligar a no repetir. ¿Y el resultado final? Bueno, el resultado final, eso, ¿en qué sentido lo decís? Claro, digo, porque en función de que trazan de que la repetición viene bajando, se supone que en algún momento deben pasar raya y decir cuál es el resultado de esta política. Bueno, yo te lo voy a dar de otra manera. Tomemos un ejemplo, PISA, ¿no? En PISA, digamos que nos comparamos a nivel latinoamericano, para tener un punto de comparación, a nivel latinoamericano por lo menos. En Uruguay, en términos de rendimiento en ciencias, matemática, ciencias, matemática y lengua, Uruguay está en los primeros lugares a nivel latinoamericano junto con Chile, ¿sí? Prácticamente. Estamos a la cabeza. Sin embargo, cuando miramos los niveles de egreso de educación media superior, Uruguay tiene apenas el 50% y Chile tiene por encima del 90%, digamos, comparado con nosotros. Hay una diferencia de un 40%. Y les va prácticamente lo mismo que nosotros con gurises de 15 años. ¿Qué pasó en 2 años? Claro, uno se pregunta. En esos 2 años, ¿qué pasó? ¿Empeoraron tanto los estudiantes en 2 años? ¿Los estudiantes uruguayos en relación a los chilenos? ¿No? Que ese 40%, digamos, que prácticamente tenía el mismo nivel, digamos, de calificación en PISA, ahora, digamos, no pasa. ¿O no pudo mantenerse en el sistema? Ponele, pero la pregunta es, ¿por qué esa diferencia, ese 40%? ¿Y usted qué piensa? Y yo pienso que los estudiantes uruguayos, en realidad, hay como otros mecanismos que produce el sistema que hace, digamos, que regulan el tránsito, que hace que, por distintas razones, unos finalicen y otros no. La primera, el sistema chileno tiene un mecanismo de acceso a la educación superior que les permite a todos, claro, a un costo muy alto, ¿no? Porque privatizó el sistema de educación superior, entonces el mercado resuelve. Una familia pobre puede mandar a sus hijos a la universidad, su hijo o su hija se endeuda por el resto de su vida después para pagarlo, pero accede a una educación terciaria universitaria. Ahí está el punto de explicación en parte, desde mi punto de vista. En Uruguay, digamos, prácticamente todos los que ingresan a la educación superior. Es decir, que el mecanismo que selecciona el acceso, en Chile el mecanismo se diversifica, ¿no? Entonces, ¿qué diversifica? Hay un examen que diversifica. Finalizan todos, pero no todos acceden a las propuestas de mejor calidad. Algunos van a opciones de segunda, tercera, otros de primera calidad. Pero todos acceden. En el caso nuestro, solamente ese 50% es el que accede a la educación universitaria. A ver si hay Ahí espacio. tenemos como un proyecto de país de por medio Nos para quedan 2 resolver este minutitos. problema. ¿Vos querías hacer una pregunta, Jorge? Sí, pero ahora, pero no, yo hablaba con respecto a la repetición, ¿no? También nosotros, la cabeza, por lo menos la mía, está muy metida también en el grado de coercitivo que tenía la familia, que a mí si repetía me iban a dar con un fierro, ¿me entendés? No había alternativa, yo tenía que pasar de año. Hoy no te pueden dar con un fierro. No, hoy no, ya no. Hoy no. Ni yo se le... Pero había una familia que contenía y que apoyaba y que iba, ¿me entendés? Que obligaba al estudiante a estudiar. Y si no, estaba la otra parte, esa familia también, estaba aquel padre, ¿no? Que decía, bueno, vos no querés estudiar, bueno, hermano, a laburar. No querés ir... Y yo conozco decenas de casos de muchachos que terminaron trabajando así. Bueno, mi padre me dijo, ¿querés ir a la escuela? Ahora no conseguís trabajo. Si No, está bien, pero te quiero explicar. El sistema que yo viví, que yo digo, la repetición la veo como una cosa natural, vamos a decir. También estaba apoyado porque vos atrás tenías una cosa que te decía, andar a la escuela y aprender y hacer los deberes y esto y otro, si no, está frito. Ahora, aporta un montón de cosas, inclusive este último debate que daría para un programa entero, de lo que él está diciendo sobre la enseñanza uruguaya, que realmente empiezan por lo menos te remueve, decir, bueno, a ver, che, ¿cómo es esto, no? Porque realmente, no sé si estoy tan convencido ahora de lo que estaba convencido hasta hace un rato, pero bueno. Tenemos que despedirnos. Una reflexión final, por favor, de nuestro invitado.
Bueno. ¿Dónde quiere dejar? Trate de dejar No. ahí en Claro, la yo orilla la discusión que para ustedes es importante. Está bien. Yo quisiera dos cosas decir. La primera es que discutir estos temas es discutir qué proyecto de sociedad queremos. No estamos discutiendo solamente repetición sí o no, sino cómo logramos que en el tránsito del sistema educativo demos las mejores oportunidades para todos y todas nuestros jóvenes y niños y niñas, ¿no? Ahí me parece que hay un punto central y cuál es la mejor propuesta. Y que tenemos que revisar cosas que pensábamos que eran efectivamente, ¿no?, hasta constitutivas de nuestra identidad, ¿no?, para revisarlas, a ver si efectivamente contribuyen a eso. Y la segunda es, ¿en qué medida el esfuerzo lo estimula, digamos, el castigo? Esto es lo otro que quiero decir. ¿En qué medida castigar a alguien lo fuerza necesariamente a ser mejor? Lo digo pedagógicamente. Bueno, los límites que se le pide a los padres que pongan a los hijos, que parece castigo. Bueno, ¿y la repetición lo es? No, un límite, no, yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es represión, no estoy diciendo límite. El límite es, un no es un límite. Y bueno, un no pasas de año pero te falta más aprendizaje, ¿es un castigo o es un límite también? Bueno, es una línea interesante para discutir pedagógicamente. Me gustó. Romano, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en el programa de hoy. Queda como así, punta del iceberg nomás, ¿no? Todo lo que hay en el fondo que merecemos conversar y discutir. Doctora en Educación, director ejecutivo de Políticas Educativas de la ANEP, Antonio Romano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, Victoria. Y a ustedes por estar de otro lado. Será hasta mañana con otros temas. Buen comienzo de semana.